Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video sobre la BeagleBone Black. Hoy vamos a hablar sobre los conceptos básicos de la programación en Linux, lo cual nos dará una base para todos los otros lenguajes de programación. Como ya hemos visto, para Linux todo es un archivo. Hoy nos centraremos en cómo testear los pines GPIO que están en la placa para entrar en los conceptos básicos de cómo trabajan y cómo podemos leer y escribir en ellos. En la placa, como habrán notado, hay dos cabeceras de pines, P8 y P9, en los cuales están marcados los pines 1 y 2, además del 45 y 46. Para saber en qué pin intermedio estamos, debemos contar. Los pines tienen muchas diferentes posibles funciones, como controlar una pantalla LCD, leer sensores, comunicarse con otros dispositivos electrónicos, etc. Muchos pines pueden ser cambiados de modo para acomodarse a diferentes funciones. Usaremos unos pocos pines de las cabeceras en su modo GPIO, el cual tiene dos estados, High y Low, o encendido y apagado. Cuando un pin está en estado encendido o high, se refiere a que está conectado a 3.3 volts. Cuando un pin está en estado low o apagado, significa que está conectado a tierra. Los 3.3 volts son el nivel lógico especificado por la BeagleBone para la mayoría de sus pines. Otras plataformas como Arduino usan 5 volts. Nota: es importante remarcar que los pines digitales siempre deben estar conectados a high o low al momento de leerlos, ya que leer el estado de un pin desconectado puede retornar variables impredecibles. Usar solo componentes lógicos de 3.3 volts con la BeagleBone o se podría dañar la placa. No aplicar voltaje a ningún pin cuando la placa no está siendo alimentada o se podrá dañar el procesador. Bien, cuando hablamos de controlar pines desde Linux, decimos que una vez que aprendamos cómo Linux usa archivos virtuales para leer y escribir pines, será la programación más fácil. Esto significa que podremos usar cualquier otro lenguaje de programación que nos acomode para trabajar. Para aprender a programar en la BeagleBone he preparado dos ejemplos, el cual el primero consta de encender y apagar un LED. Usaremos los siguientes elementos: una protoboard, cables jumper, un LED y una resistencia 100 ohms. Como podemos ver aquí, está la BeagleBone, la protoboard, los cables jumper, un par de resistencias, la cual usaremos una en este ejemplo y otra en el otro, un LED y un botón pulsador. Bien, para mi caso no voy a poder utilizar la resistencia especificada, ya que no la tenía. En vez de una resistencia de 100 ohms voy a utilizar una de 410, pero para el objetivo práctico sirve de igual manera. Para la conexión mantendremos apagada la BeagleBone, ya que es buena idea remover el poder antes de montar los circuitos para evitar daños. Usando un jumper conectaremos el negativo de la protoboard a cualquier pin negativo de la BeagleBone, los cuales son los pines 1 y 2 de las cabeceras P8 y P9. Usando otro cable conectaremos el riel positivo de la proto a la salida de 3.3 volt de la placa, los cuales son los pines 3 o 4 de la cabecera P9. Colocamos el LED en la proto de tal manera que el negativo, es decir la patita corta, esté conectado al negativo de la placa y el positivo a una resistencia de 100 ohms, la cual desemboca al pin 12 de la cabecera P8. Finalmente nos debería quedar algo más o menos así. Entonces lo que haremos es proceder a conectar. Como dijimos, el 1 vendría siendo el riel negativo y el pin, en mi caso usaré el 3 para el riel positivo. Usaremos la resistencia de 410 ohms y, como dijimos, debemos conectar el pin 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. El pin 12 directamente a la resistencia la cual estará conectada
a la pata positiva del LED y la pata negativa del LED irá directamente al negativo. Una vez ya tenemos el montaje, podemos proseguir. Muy bien. Desafortunadamente, la manera de referirse a cada pin en el sistema de archivos de Linux no es el mismo que el número impreso en la placa, así que debemos consultar en el manual de referencia para ahorrarnos trabajo. En el manual, en la página 84, la tabla 12, podemos ver que el nombre para el pin 12 es GPIO 1-12. Como podemos ver, en el manual, página 84, el pin número 12 tiene por nombre GPIO 1-12. Para determinar el número de pin que usaremos dentro de Linux, multiplicamos el número del chip por 32 y añadimos el número del pin. Para nuestro caso, como vemos acá, el número de chip es 1, quiere decir 32 por 1 más 12 es igual a 44. Por lo tanto, en el sistema operativo Linux debemos referirnos al pin 12 como GPIO Signal 44. Deben haber notado que solo podremos referirnos de esta manera a unos cuantos pines, y esto es debido a que algunos pines pueden ser referidos con diferentes funciones, no solo como entrada y salida digital. Como pueden ver en la imagen referencial, aquí tenemos las conexiones a tierra, las salidas de 3.3 volts y de 5 volts, y los pines que pueden ser referidos con nombre para Linux. Como pueden ver, el pin 12 de la cabecera P8 tiene por nombre GPIO 44. Con la imagen sabemos que debemos usar el GPIO Signal 44 dentro de Linux para el pin 12 y sabemos que por defecto trabajará en el modo GPIO, es decir, General Purpose Input Output. Con este conocimiento estamos listos para usar la línea de comandos para controlar el pin. Nota, los pines pueden ser usados de muchas maneras diferentes y no queremos que tengan conflictos con los otros. Por ejemplo, si conectamos un cape, necesitará algunos pines para funcionar. Al exportar los pines al espacio usuario, es como decirle a Linux, yo, el usuario, quiero usar este pin, entonces se te avisará si ya está en uso o se creará el directorio apropiado si no lo está. Dentro de la terminal debemos escribir las siguientes líneas de comando. Para entrar al terminal, lo primero que haremos será conectar la BeagleBone. Debemos esperar a que ésta se inicie. Y una vez se haya iniciado, debemos acceder a la terminal, ya sea mediante Teraterm o una conexión VNC o mediante computador independiente. Ahí ustedes ven de qué manera. Yo en mi caso usaré Teraterm, la cual debemos ingresar la dirección IP de la placa. Debemos ingresar el nombre de usuario. Y finalmente estaremos dentro de la terminal. Una vez dentro de la terminal podemos comenzar a escribir los comandos que he puesto en la presentación. Cambiamos de directorio. Dentro del directorio exportamos el pin 12 y si listamos veremos que ha aparecido dentro de las carpetas el GPIO 44, que es el que nos interesa. Nos cambiamos al directorio y si queremos controlar el LED debemos setear el pin como salida, escribiendo la palabra out en el archivo del pin 44. Entonces nos cambiamos de directorio y
seteamos como salida. Ahora estamos listos para setear el pin como high para iluminar el LED. Por lo tanto, escribimos echo y se lo asignamos a value. Para poder visualizarlo de mejor manera, abriré la pantalla de video y apretaré enter. Como podemos ver, el LED se ha iluminado. Ahora, si queremos apagar el LED, lo único que debemos hacer es asignarle el valor 0 al archivo value. Una vez apreté enter, como podemos ver, el LED se ha apagado. Bien. Si se ha iluminado el LED al escribir 1 y se ha apagado al escribir 0, felicitaciones. Siéntase libre de experimentar con los otros pines. Ahora, surge la duda que si podemos controlar la salida modificando el archivo value, nos da paso a que podemos leer una entrada del archivo value. Haciendo esto, podemos ver el estado de botones físicos. Para lo cual, viene el siguiente ejemplo preparado, para los cuales usaremos una protoboard, los cables jumpers, una resistencia de 10 kilos y un botón pulsador. En mi caso no usaré la resistencia de 10 kilo ya que tampoco tenía una, pero voy a usar una de 27 kilo, que es un valor bastante más exagerado, pero sirve para nuestro caso práctico. Mantendremos apagada la BeagleBone, ya que es buena idea remover el poder antes de montar los circuitos para evitar daños. Entonces, manteniendo apretado el botón de poder, apagaremos la placa. Y removeremos el cable USB por cualquier cosa. Bien, ubicaremos el botón en la protoboard. Conectamos un lado del interruptor al riel positivo y el otro al pin 11 de la cabecera P8. Luego el mismo lado al riel negativo de la proto a través de una resistencia de 10K. La resistencia nos asegura que cuando el botón esté presionado, los 3.3 volts no se vayan directamente a tierra creando un cortocircuito. Finalmente nos debería quedar algo así. Y para ahorrarnos video, ya he realizado las conexiones pertinentes en la placa. Como pueden ver, aquí está el pulsador. El pulsador desemboca en la resistencia y en el cable. La resistencia se va al negativo, el cable se va al pin 11 y se conecta directamente la otra pata del pulsador a el riel positivo. Así que procedemos directamente a la programación. Muy bien, dentro de la terminal escribiremos los siguientes comandos. Pero para ello nuevamente debemos conectar la BeagleBone al cable USB y esperar pertinentemente a que se inicie el sistema operativo. Una vez encendida la placa, procedemos mediante Teraterm a conectarnos. Y nuevamente tenemos acceso a la terminal. Como podemos ver, se ha eliminado la carpeta del GPIO 44, así que lo exportaremos nuevamente. Para ello escribimos los comandos pertinentes.
Luego exportamos el pin 45 que vendría correspondiendo al pin 11. Luego lo seteamos como entrada. Perdón, primero debía cambiarme de directorio. Utilizaremos el comando cat para ver el valor, el cual efectivamente nos da 0, ya que el botón no está presionado. Y de otra manera, estando el botón presionado, nos entrega el valor de 1. Nota: cuando ya estemos listos después de haber usado los pines, debemos asegurarnos de sacarlos del espacio de usuario para evitar confusiones si es que conectamos un cape, por ejemplo. Para ello escribimos los comandos que he puesto en la presentación. Me saldré de la carpeta del GPIO 45 para eliminar, bueno, sacarlo del espacio de usuario, para evitar cualquier tipo de problema. Cosa que no agregué en la presentación, no sé, no estoy seguro si causará algún problema. Muy bien. Felicidades, estos comandos representan los conceptos básicos del trabajo en electrónica con la BeagleBone Black, y estos comandos fácilmente los podemos ampliar para sensores, puertas, bocinas, motores y mucho más. Ahora, este procedimiento parece engorroso y largo, pero existen librerías en algunos lenguajes de programación que nos ayudarán con la tarea de programar. Sin más que decir en el video de hoy, me despido de ustedes, que tengan un muy buen día.